damos la bienvenida en cabina, como la de la don Mariano, a Axel Romero, quien es comisionado para la defensa del comercio formal de la Cámara de Industria de Guatemala. Con él vamos a hablar acerca de cómo Guatemala obtuvo la calificación de 43.1 sobre 100 en el índice de comercio ilícito 2025. Bienvenido, Axel, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos. Perdimos entonces el examen. Sí, definitivamente perdido, posición 106 del ranking general, y a nivel centroamericano pues bastante mal. El lugar 5 de 7 pues no nos deja nada bien parados cuando estamos incluso detrás de la calificación de Belice, que es interesante. O sea, solamente Honduras y Nicaragua están debajo de nosotros en la región en la calificación, lo cual creo que es bastante preocupante, y incluso hay que ver mucho más a fondo y entre líneas dónde están las calificaciones positivas, que yo creo que no son tan positivas, porque una de las calificaciones que está superior es en el régimen tributario, que es uno de los parámetros sobre los cuales se califica el país, que no tienen nada que ver con la acción institucional en el combate al contrabando. O sea, ese es un tema de macroeconomía y un tema de recaudación. Y por el otro lado, en donde nosotros vemos que hay un riesgo, que es en el sector de logística y transporte, a mi parecer es porque la institucionalidad ha encontrado un buen cliente para encontrar problemas. Entonces se ha ido directamente en contra del transportista y en contra del sector del logístico. O sea, una empresa de paquetería que maneja 30,000 paquetes al día, pues obviamente va a ser un excelente cliente al cual le va a caer. Entonces, en donde se han esforzado más, prácticamente es castigando a quienes están bajo el control institucional. Aduana, en aeropuerto, directamente atacando al ciudadano, y al sector logístico, que obviamente tiene... Yo necesito masticar esa información. Eso quiere decir, podríamos pensar que Guatemala tenemos tanta infraestructura logística y tan buena infraestructura aduanal que resaltan más los problemas que en otros países donde no los tienen, como Belice, que todo entra más poroso. Exactamente. O sea que es, no quiero decirlo feo, pero es un poco wishy-washy el índice. Totalmente. Okay. Y tiene mucho que ver, sí, y tiene mucho que ver con que obviamente los índices se componen de la información institucional. Entonces depende mucho qué queremos reportar y cómo lo medimos, cómo nos ven exteriormente. Entonces, ahora, esos índices con los cuestionamientos no esconden un problema que tenemos serio, totalmente, que es de un incremento, y sobre todo en algunos productos, de un contrabando y de comercio ilícito, que totalmente. Eso es el problema mayor. Totalmente. Y bueno, yo lo que discuto un poco es que quizá nos orienta hacia espacios que están más regulados, y no es el problema más grande. O sea, el problema más grande lo tenemos definitivamente en la porosidad de la frontera y en la falta de capacidad institucional en los macrocontroles. Porque mientras es muy fácil revisar a la cadena logística, claro, porque está bajo control, claro, no estamos haciendo absolutamente nada en esos 160 que no son pasos ciegos, siempre lo he dicho, porque ahí están y todo el mundo sabe cómo funciona, por dónde entran, y todo el mundo los saben dónde están. Esos pasos irregulares, pues no hay realmente una coordinación interinstitucional que permita cerrar la frontera. ¿Cuál es la repercusión para Guatemala de esta medición? Bueno, yo creo que la repercusión real salta en la alarma que a las instituciones encargadas les puede generar cómo se ven públicamente. Por eso es tan importante que estos espacios lo visibilicen, porque entonces el funcionario se da cuenta que su calificación no es buena. Pero va a depender mucho de a partir de esa calificación, si se toma o no como un parámetro de medición de institucional, de eficiencia institucional, con qué seriedad las autoridades van a querer mejorar en ese índice.
De caso contrario, pues es un ejercicio académico que nos va a servir para platicar, pero que realmente lo único que nos da es una visión superficial de la situación en la que tenemos. El hecho que la SAT y el superintendente de la SAT esté sometido a la presión de presentar ciertos resultados para continuar en el puesto, que por supuesto tiene que trabajar bajo resultados, porque así debería de ser todo el Estado, pero no incide mucho en que la SAT se vaya por el camino fácil, que es venir y atacar a los que ya pagan. Sí, totalmente. Ayer un diputado puso de relieve un caso en el aeropuerto, sí, donde se ensañaron con una anciana que venía, que apenas sabía leer y escribir y traía 5 shampoos. Totalmente. Entonces, lo fácil fue armar todo un expediente que le ha de haber costado a la SAT más el expediente que el cobro del impuesto. Yo le pongo un ejemplo sencillo. Mientras este tipo de acciones se hacen contra el ciudadano común, que regularmente pues alguien se va de compras, mi esposa es una de las que cuando vamos de viaje viene emocionada con un cargamento de perfumes, ¿va? Pero no guarda las facturas. A ese tipo de personas es al que le van a caer, y a las empresas que manejan y transportan bienes en el interior del país, o sea, la logística, ahí. Aquí, pero como estamos en Espacio Libre, estamos hablando de Forza, estamos hablando de Guatexpreso, ese tipo, contra ellos van a ir, y es sobre los cuales el indicador de eficiencia se activa. Mientras más les cachen cosas a ellos, claro, aumenta su medición, claro, o sea, sus resultados están bien. Hay más casos. Pero mientras tanto, por ejemplo, en la industria del cigarrillo tenemos un problema en donde estamos dejando entrar al país el cigarro coreano a un 20% de lo que cuesta el cigarro americano, por ejemplo. Carmina tiene preguntas, dale, Carmina. Sí, usted comentó que, a ver, la porosidad esa famosa de los puntos estos ciegos, que no son ciegos, que todo el mundo los conoce. A ver, pero eso ya no es ni siquiera falta de infraestructura, eso es falta de voluntad política, y que se están haciendo los tontos y que prefieren pasar porque están recibiendo dinero. Porque no hay otra explicación lógica para que esos puntos conocidos por todos sigan ahí. Es una situación de debilidad institucional y falta de controles internos, porque en la sobrevivencia que tiene que tener el funcionario en la frontera, pues que puede ser una comisaría, una subestación de policía en un municipio de frontera en donde son 20 policías. Ahora, eso es a propósito. Sí, pero eso es a propósito, porque, a ver, claro, si usted tiene el puente que está entre Guatemala y México, y abajo del puente están pasando todos los balseros con mercadería a la vista de todo mundo. Arriba del puente. Y no se hace nada. Bueno, y arriba del puente, y no se hace absolutamente nada, es porque alguien está pagando para que no se haga nada. Y es falta... Por eso digo, eso es corrupción, más allá de falta institucional o falta de recursos, exactamente, es corrupción. O sea, ahí es a donde vamos, a donde no queremos atacar de raíz el problema, y es un problema de corrupción. O sea, las cosas en este país no pueden suceder, los delitos de cualquier tipo, sin que alguien voltee a ver para el otro lado. Por lo menos sin que la autoridad no voltee a ver para el otro lado. O sea, el narcotráfico, los controles por los pasos ciegos, lo que pasa en el río Suchiate o lo que sucede en las carreteras del país, sucede porque alguien está volteando para otro lado sin ponerle pero con la mano extendida, porque no solo es voltear seguramente para otro lado. Seguramente. Axel, hace un par de años se hicieron unas estimaciones del monto del contrabando y del comercio ilícito. Sí. Hubo posterior algunas actualizaciones, pero no he visto recientes. En tu conocimiento y expertise, ¿a dónde estarías estimando el monto del contrabando y el comercio ilícito que nos afecta a Guatemala? Bueno, depende mucho del sector, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cigarrillo, está por arriba del 40% del consumo de cigarros en el país. El 40% es ilegal. ¿Quetzales? ¿Puedes? Lo que sabemos es de que por lo menos hay 180 millones de quetzales dejados de percibir en impuestos por esa cantidad de cigarro.
Es el 12% de impuestos. ¿En qué otro producto tenés así una estimada? Es que dimensionar el problema que tenemos. Cemento está creciendo increíblemente, que viene cemento de Turquía y de China. O sea, nuestro problema originalmente Cemento de Turquía no es, tradicionalmente, es como, donde era se como caen México. los edificios como que son polvo, porque hay que decirlo. No nos extrañe que las carreteras y que mucha infraestructura municipal se esté cayendo porque estamos usando ese cemento. Y están involucrados un montón de gentes, y es cemento que, de entrada, cuando el cemento se hidrata, pierde sus propiedades. Claro. Y viene por barco a granel. O sea, Entonces, viene húmedo. Él viene malo. Solo miren la mal. Ahora voy a Y estamos hablando de un casi 20% del mercado nacional que está creciendo de cemento, y no es un problema con la frontera con México. Ahora, es un problema De puertos. de Petén, Izamal y los puertos. Los gobiernos fomentan el contrabando al poner tramitología, Totalmente. impuestos Totalmente. y todo tipo de cosas, porque le voy a poner un ejemplo: los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Los cigarrillos sabemos que eso es preferido para el contrabando. Sí. En Guatemala se ha optado porque, como no se puede poner impuestos en otras áreas porque a nadie le gusta, el blanco preferido ha sido los cigarros. Sí, 100%. Entonces es fácil meterle un impuesto a los cigarros porque todo el mundo lo acepta, sí. Y nadie se va a quejar. Y nadie se va a quejar. Pero automáticamente cuando hacemos eso, hacemos muy rentable el contrabando de cigarrillos. Totalmente. Y hay un truco. Además, el impuesto se calcula sobre el precio declarado de venta. O sea, el que trae el cigarrillo, si es cabal, dice a cuánto va a vender el cigarro. Claro. Ahora, el cigarro coreano, dicen ellos que cuesta el 20%, que lo venden a un 20% de lo que venden el resto de cigarrillos. Entonces, como es autodeclarado, nosotros permitimos como país que se ingrese el tabaco coreano a un 20% del precio. Y eso está bien. Pero entonces, desde el momento en que el mismo Estado deja entrar totalmente sin igual de condiciones un producto, entonces se facilita y es menos posible identificar el cigarrillo, porque ahora estas empresas que antes entraban ilegales se están estableciendo en el país. A la gran. Bueno, te dijimos, no nos iba a alcanzar el tiempo, ya lo agotamos. Hemos conversado con Axel Romero, Cámara de Industria, Comercio Ilícito, Contrabando. Está generando muchas reacciones, muchos de los comentarios que se han vertido en esta. Creo que pronto tendrás que regresar porque Con gusto, vamos a ampliar ese tema.